yo podría perder mi pivote en Alsina 500. Alsina 500 era la dirección donde estaba la Editorial Sudamericana. Lo que pasa es que nosotros somos mellizos que se ignoran, le dice a Porrúa. La suma de coincidencias y correspondencias más o menos mágicas que hay entre nosotros es para dejarlo frío a Cagliostro. Y en carta a Gregory Rabassa dice, es un inmenso cronopio y mi gran amigo en cuestiones editoriales. O sea, Porrúa es para Cortázar un editor que no es editor, ya que mientras alaba a Porrúa, continúa contra las invectivas contra los editores. En carta al cubano Lezama Lima dice, conozco las miserias del oficio editorial y las sórdidas conspiraciones contra todo lo bueno. En carta a Paul Blackburn, realmente los tienes locos a los editores, esos hijos de puta se lo merecen. A Jean Bernabé, impidieron que su traducción mereciera la simpatía de los monarcas absolutos que rigen la literatura y las ediciones. Y, por supuesto, continúa en su actitud sarcástica para con Lope Jausás, a quien se refiere por sus iniciales en las cartas o a través de numerosos apelativos. The Old Man from Cataluña, la Generalitat, los cartagineses, etc. Dice de todo. Ahora bien, los aspectos reseñados son solo aparentemente anecdóticos. Me detuve en ellos porque resultan significativos del tipo de relación que un escritor de éxito quiso o pudo establecer con el mercado editorial en los años del llamado boom, poco antes de la aparición del otro boom, el de los agentes literarios que van a transformar sustancialmente la relación autor-editor. Si extendemos un poco la mirada desde la edición hacia un mercado más ampliado, durante lo que podríamos llamar el período Porrúa de Cortázar, que va desde las armas secretas hasta el 68, advertimos que el escritor de éxito parece ponerse obstinadamente de espaldas al mercado. Por un lado, se niega a participar de concursos literarios. Existen referencias en las cartas de negarse a enviar textos a los concursos de MC o de Kraft. Es curioso esto, ¿no? Ahora cuando cualquier escritor se inicia, le recomiendan presentarse a concursos literarios. Cortázar y García Márquez son escritores que nunca en su vida se presentaron a un concurso literario. Se negaban porque creían que eso era un modo de ingresar, un modo, digamos, poco legítimo de ingresar al mercado literario. En segundo lugar, se niega con frecuencia a dar entrevistas o a participar de promociones de sus libros. Eso es otra cosa curiosa, ¿no? Porque llama la atención en relación con las evaluaciones que habitualmente se hacen del boom. Un libro temprano como el de Luis Ars del 66 dice que Cortázar y Aurora Bernardes tenían fama de huraños, ¿no? De una sociabilidad muy baja, de no aceptar entrevistas, no ir a congresos, no rehuir los reportajes, no tener vida social, etc. Son interesantes en este sentido las idas y vueltas con el semanario Primera Plana. Para los que no lo conocen, es un semanario en el Buenos Aires de los 60 muy vendido, muy conocido. Ya que Porrúa le sugiere que acepte una entrevista porque el semanario había sido muy generoso con la promoción de sus libros. Finalmente, como una excepción a la regla autoimpuesta, acepta la entrevista, pero se niega a participar del jurado del concurso organizado por Primera Plana. Es decir, se resiste al típico juego de dar notas al que mejor lo promociona, del favor por favor, ya que es consciente de que no se trata de favores, sino que cada uno hace el negocio que más le conviene. La entrevista finalmente se hace, se realiza en París. Quien le hace la entrevista es el que luego fue escritor muy conocido, Tomás Eloy Martínez, que en ese momento era periodista para Primera Plana, y se publica en el 64 en el número 103 de Primera Plana, que ahí tienen la portada, ¿no? Cortázar aparece en la tapa de Primera Plana. Estamos en el 64, es decir, a poco de publicarse Rayuela, a un año de publicarse Rayuela. Esta actitud de Cortázar, no presentarse, digamos, baja sociabilidad, no ir a ningún lado y negarse a las entrevistas, esta actitud parece contradecir la generalización que algunos críticos como Ángel Rama y David Viñas han realizado con respecto a la exposición de los autores del boom a las reglas del mercado, fenómeno que es visible en autores como Mario Vargas Llosa y en parte Carlos Fuentes, pero no en Cortázar, al menos en lo que hemos llamado el período Porrúa. Pero si por un lado rechaza lo que solemos llamar mecanismos de consagración, hay dos aspectos relacionados con el mercado que movilizan constantemente su atención. En primer lugar, la crítica a sus libros.
Cortázar reclama que le envíen y lee con mucha atención las reseñas críticas de sus libros, pero sus comentarios sobre ellas tampoco parecen detenerse en los elogios consagratorios. Prefiere las críticas extensas y sólidamente argumentadas, aun las que, como la de Ángel Rama sobre los premios, resultan negativas, a las breves reseñas en los diarios. Algunas, como las de Héctor Murena y de Juan Carlos Llano sobre Rayuela, le provocan un enfado duradero. Sin embargo, más allá de las reseñas que se van escribiendo al ritmo de la aparición de sus libros, las cartas ponen de manifiesto un particular interés y la sincera gratitud por los trabajos críticos que se ocupan de su obra, como lo prueba el intenso intercambio epistolar con algunos de sus críticos, Graciela de Sola, Ana María Barrenechea, Néstor García Canclini, Héctor Schmuckler, Saúl Yurkiewicz, Jaime Larraqui, Saúl Sosnowski, y como lo prueba también su insistencia para que Sudamericana publicara Los Nuestros, el ahora clásico libro de Luis Ars sobre los escritores latinoamericanos, originalmente publicado en el 66. Y en segundo lugar, el otro tema que le interesa especialmente son las traducciones de sus libros. En diciembre del 59 le escribe a Lord Bataillon: ojo, mis editores se ofrecieron a representar mis intereses en Francia, Alemania, etc. Les dije que estaba de acuerdo, pero que en lo referente a Francia tú eras mi traductora y que los editores franceses deberían publicar tus versiones en caso de que decidieran publicar algo. Y solo 3 meses después, a Paul Blackburn le dice: by the way, mi editor en Argentina se ofreció para convertirse en mi agente literario del mundo entero. Acepté con la excepción de los Estados Unidos y les di tu nombre para que sepan que eres mi agente allá. Como se ve, Cortázar defenderá una y otra vez los contactos que él ha venido creando con editores y traductores, y a menudo esa doble agencia de los negocios le trae conflictos con Sudamericana. Pero más allá de esos conflictos, es evidente que Cortázar elegía bien. Pantheon Books, Gallimard, Einaudi, Surkamp. Vamos por partes. Primero, inglés. Una primera traducción de The Winners, a cargo de Elaine Carrigan, no conforma a Cortázar. Blackburn y después Gregory Rabassa traducirán al inglés sus libros para Pantheon Books, la prestigiosa editorial de André Schifrin. En el comienzo mismo del prefacio para las ediciones latinoamericanas de su muy difundido y polémico La edición sin editores, el libro de Schifrin que probablemente conozcan, Schifrin comenta con orgullo el haber sido pionero en la traducción de Cortázar para el mercado en inglés. Por su parte, Gregory Rabassa, un cubano radicado en Estados Unidos, será el traductor de Hopscotch, Rayuela, 62 A Model Kit y A Manual for Manuel. Ahí quisieron hacer, en vez de a book for Manuel, quisieron hacer un juego de palabras manual, supongo, ¿no? No me gusta, pero en fin, los traductores son así. Gregory Rabassa tradujo además 100 Years of Solitude, ¿no? No hace falta traducirlo. En las cartas ganó premios como traductor, es un traductor muy importante del llamado boom en los Estados Unidos. Además de Pantheon Books, mostró su interés en los libros de Cortázar otro mítico editor en inglés, Alfred Knopf. Con el tiempo, tanto Pantheon como Knopf fueron comprados por el consorcio multinacional Random House. Paul Blackburn, su agente norteamericano, gestionará la publicación de sus libros en Inglaterra a través de Harvey Collins. Segundo, francés. Si bien la primera traducción al francés de Lord Guille Bataillon, que es Le Gagnant del 61, los premios, se publicó en la Maison Artin Fayard, el resto de los libros saldrán en Gallimard, casi a la par de las ediciones en español. Como la versión inglesa de Rayuela, la traducción al francés de Bataillon, Marel, es del 66. Y fue también un trabajo supervisado por el autor. Aunque eso en las cartas se ve, la obsesión de Cortázar por las traducciones. Por ejemplo, al inglés, que Cortázar era traducción en inglés, nunca Cortázar quiso ser traductor de sus propios libros, ni al inglés ni al francés. Entonces, ¿qué hacía? Los volvía locos a los traductores. Es decir, que Gregory Rabassa, por ejemplo, le mandaba 5 o 6 capítulos traducidos de Rayuela, Cortázar los veía, se los mandaba de nuevo. Imagínense todo esto sin internet, ¿no? Es decir, cartas que iban y venían. Aunque Cortázar no sentía simpatías por Gallimard, la llamaba las Galerías Lafayette de la edición, sabía que se trataba de una editorial con tradición que le garantizaba una buena difusión de sus libros.
Sin embargo, en carta a su traductora, a Lord Guiller, de julio del 70, opina que los cronopios no son para Gallimard. Y agrega un comentario que parecería extraído de un ensayo de Pierre Bourdieu. Dice: el libro de los cronopios provocará un triste malentendido en las letras francesas, cuyos críticos y periodistas acostumbran a guiarse demasiado por las corrientes estéticas nacidas de un sello editorial determinado. Gallimard es el orden, Seuil es la aventura, etc. Italiano. La primera traducción de Le Arbis de Goethe es en la edición de Rizzoli de Milán, es del 63. La amistad de Cortázar con Italo Calvino le abren las puertas de Einaudi y a las traducciones de Flavia Rosa, Nicoletti y Rossini, para lo cual debieron pelear los derechos de traducción con la editorial de Milán, es decir, de Corrizzoli, ¿no? En cualquier caso, las traducciones al italiano, como Il gioco del mondo, del 69, curiosa traducción de Rayuela, ¿no? El juego del mundo. Claro, lo que pasa es que me dijeron que en Francia existe el juego. Entonces le pusieron Marel, que es el nombre del mismo juego. Pero en otros lugares que el jueguito de Rayuela no existe, le tienen que buscar alternativas de traducción, y aquí la tradujeron como Il gioco del mondo, probablemente porque en el juego de Rayuela, para tirar la piedrita y saltar, se empieza por la tierra y se llega al cielo, ¿no? Las traducciones entonces en italiano son algo más demoradas. Como dije, Rayuela del 63 se traduce al inglés y al francés en el 66 y al italiano recién en el 69. Por otra parte, existió allí un recorrido de ida y vuelta, ya que Aurora Bernardes, la mujer de Cortázar, tradujo las cosmicómicas Tiempo Cero y Las ciudades invisibles de Calvino para Minotauro, la editorial de Porrúa. Es decir que a Cortázar lo traducían en la editorial de Calvino y a Calvino lo traducían en la editorial de Porrúa. Alemán. También las traducciones al alemán llegaron más demoradas, y esa demora tuvo que ver con un problema de tipo personal que Cortázar le confía a Porrúa. Aquí llegamos a una zona de prensa del corazón, pero disculpen ustedes, es un chisme esto. No sé si en México se dice chisme también. Sí. Quien gestionaba esas traducciones era Edith Aron, la amiga y expareja de Cortázar que inspiró el célebre personaje de la maga. Esas gestiones se encaminaban a editar sus libros en el sello Luchterhand, pero Aron pretendía, además, ser su traductora, y Cortázar desconfía de la capacidad de Aron para traducir. Una serie de consultas confirma las razones de esa desconfianza, y Cortázar, en acuerdo con Porrúa, asume la dificultosa tarea de quitarle esa representación. Cortázar, eso es muy cómico, porque Cortázar le dice a Porrúa: ¿sabés quién es Edith Aron, no? Y yo no puedo decirle que no. Le pide a Porrúa que él la rechace, un cobarde. Porque no se animaba a decirle a su ex amante que no. Bueno. Esta es una parte iconoclasta de la conferencia. A partir de allí, los contactos derivan hacia Surkamp, la editorial que dirigía el reconocido Siegfried Unseld, un gran editor alemán, que será el sello que se ocupará de traducir y editar los libros de Cortázar al alemán. España. El primer libro de Cortázar editado en España es Ceremonias, una colección de cuentos de final del juego y las armas secretas, publicado por Seix Barral en el 68. Está ahí, ¿no? Sí, aquí es. El resto de las ediciones se conocerán entrados los 70. ¿Por qué tan tarde en España, teniendo en cuenta la rápida difusión que estaba alcanzando en Latinoamérica y en otras lenguas? Esa pregunta se hacía Cortázar. En reiteradas ocasiones le pregunta a Porrúa por qué no lo editan en España y lo pone al tanto del acoso, entre comillas, de Carlos Barral para que le diera algún texto para su editorial. Barral encarnaba al editor de la vanguardia literaria de aquellos años y estaba publicando a lo largo de los 60 las novelas de Mario Vargas Llosa. Después de que lo captara, podríamos decir, mediante el premio Biblioteca Breve del 62 a La ciudad de los perros. Cuando uno ve 62 y dice Vargas Llosa nació en el 36, llega a la espantosa conclusión de que escribió La ciudad de los perros a los 26 años. Y uno no puede entender cómo esa novela la escribió una persona de 26 años, con la complejidad de estructura que tiene esa novela, la riqueza del lenguaje.
Pero bueno, así son los, ¿cómo se llaman los que empiezan pronto? Los precoces. Además, Barral compartía con Claude Gallimard y Giulio Einaudi, dos editores de Cortázar, la administración del premio Formentor. Era lógico que Cortázar pasara a integrar el catálogo de Barral. Sin embargo, las relaciones entre ambos nunca estuvieron exentas de malos entendidos. Barral inicia su estrategia fishy, así la llama Cortázar, fishy de pescar, ¿no? Fish, para captarlo, en el 64, e insiste durante 3 años. Cortázar le contesta una y otra vez que se ponga en contacto con Sudamericana, que tiene sus derechos, pero los argentinos pretenden o bien editarlo vía Edasa, su filial española, o bien negociar un canje. Autorizar a Barral a editar Cortázar, siempre y cuando Barral autorice a Sudamericana a editar a Vargas Llosa. Un canje. Le escribe Cortázar a Porrúa en diciembre del 66. Don Carlos se mantuvo impenetrablemente silencioso desde lo que te conté. Por mí se puede ir al carajo. Esta historia con España ya me tiene harto, pero lo malo es que continuamente me llegan pedidos desde allá y finalmente es una lástima que por la intervención del Old Man López Yausás, o lo que sea, haya un impasse o algo que hace ya mucho, pero mucho, que tendría que estar hecho. Que me editen en Bratislava y no en Barcelona me parece demencial. Ahí termina Cortázar. Por su parte, Barral quería a Cortázar para su sello, pero íntimamente no lo consideraba un buen escritor, según puede verse en una curiosa anotación de los diarios de Barral. Cito ahora qué dice Barral en uno de sus diarios. Tras una cena fría y rápida he vuelto a la mesa. He leído de nuevo, siempre ese novelón de Cortázar, y he hecho sin mucha convicción una lectura de correcciones de Metropolitano. Durante el día como anoche he garabateado algunas cuartillas sin divertirme demasiado. Tanto ese pelma de Cortázar no debía haber traído ese libro, como El perro, cuyas necesidades no he acabado de ubicar en mi proyecto, en mi perezosa distribución del tiempo me han impedido esfuerzos de concentración notables. ¿Entendieron, no? Compara lo pesado de leer la novela de Cortázar como juntar las necesidades del perro. Quien por esos años oficiaba como secretario del premio Formentor, Jaime Salinas, será el referente de Cortázar, según veremos, para las elecciones en España ya entrado los 70. Cortázar conoció al editor argentino Arnaldo Orfila Reynal en casa de su amigo Baudisone alrededor del 50. Siendo director del Fondo de Cultura Económica de México, Orfila le pide al escritor, a Cortázar, un libro para la colección Breviarios. De eso no voy a hablar porque ustedes conocen perfectamente quién es Orfila y el Fondo de Cultura, ¿no? Cuando Cortázar se entera de que la administración Díaz Ordaz